Muy bien. Buenos días a todo el público virtual que está conectado en esta segunda edición del Congreso del Departamento de Ciencias Veterinarias correspondiente al Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les damos los buenos días a todos ustedes y bueno, pues para que el día de hoy presencien la ponencia del maestro Iván Salazar Alcaraz con el tema de presencia de cianotoxinas en especies acuáticas. Antes de dar inicio con esta ponencia, bueno, pues le recordamos a los asistentes que está disponible el chat para que en él puedan plantear preguntas, comentarios, inquietudes en relación al tema que va a presentar el maestro Iván Salazar. Y bueno, al final de la ponencia se le harán conocer estos inquietudes al maestro para que pueda atender todas sus dudas y preguntas. Sí, entonces, para iniciar vamos a dar una pequeña reseña de lo que ha hecho el maestro Iván Salazar. Él tiene licenciatura en Ciencias Ambientales en la Unidad Académica de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Realizó una estancia de investigación con el tema aislamiento e identificación de cianobacterias de un lago cráter tropical con el proyecto Interacciones bióticas entre algas nocivas y monitoreo. También tiene una maestría en ciencias en el área de ciencias ambientales con la tesis Aislamiento e identificación de cianobacterias de un lago cráter tropical en la Universidad Autónoma de Nayarit y actualmente él es candidato a doctor en ciencias biológico-agropecuarias en el área de ciencias ambientales en la Universidad Autónoma de Nayarit. Él actualmente es miembro de la International Society for the Study of Harmful Algae, de la Sociedad Mexicana de Planctología y de la red temática CONACYT para el estudio de los florecimientos algales nocivos, además de la Sociedad Mexicana para el estudio de florecimientos algales nocivos. Él cuenta con publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales y bueno, también ha participado en varios congresos nacionales e internacionales en la modalidad de presentación oral y presentación en cartel o póster con temas relacionados a las cuestiones de algas. Y bueno, pues también ha participado en veranos de la investigación científica en la Universidad Autónoma de Nayarit, en la Unidad de Tecnología de Alimentos, con el proyecto Hongos Entomopatógenos con Potencial Agroindustrial, y en el verano, perdón, y en la Universidad Autónoma de San Nicolás de Hidalgo, en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, con el proyecto Análisis de la Fragmentación del Hábitat de Fauna Endémica mediante Sistemas de Información Geográficas. Bueno, pues estos son algunos de los datos o de las reseñas que podemos comentar del maestro Iván Salazar. Y bueno, pues maestro, agradecemos mucho que haya aceptado la invitación a participar en la segunda edición de este congreso. Y bueno, pues le cedemos la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Bien, muchas gracias. Como ya lo mencionó la doctora Carolina, pues soy Iván Salazar Alcaraz. Y en esta ocasión presento el tema presencias de cianotoxinas en especies acuáticas y no tan acuáticas. Y vengo del posgrado en Ciencias Biológico-Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bien, de manera general, las cianobacterias pues son un grupo muy diverso y extenso de bacterias procariotas de fotosíntesis oxigénica. De hecho, son las únicas bacterias procariotas que realizan este tipo de fotosíntesis, ¿no? Además, estas se consideran los ancestros de entre las algas y plantas eucariotas que nosotros actualmente conocemos y hace aproximadamente 250 millones de años, pues generaron este fenómeno que se denominó la gran oxidación, ¿no? Estos organismos durante este evento, pues fueron los culpables de que actualmente pues tengamos aproximadamente el 21% de oxígeno en nuestra atmósfera. Estos organismos poseen una gran diversidad de adaptaciones que les permiten colonizar diferentes tipos de ambiente.
Las podemos encontrar en ambientes marinos, tanto de forma libre como planctónicas, como unidas a un sustrato en el bentos. También las podemos encontrar en los suelos, ya que estos organismos son capaces de generar ciertas estructuras gelatinosas que le permiten resistir a la desecación, y también también las podemos encontrar en fuentes termales, ¿no? Ya a 60, 70 grados centígrados. Sin embargo, los ambientes que predominan estos organismos pues son los cuerpos de agua continentales dulceacuícolas, llámese lagos, ríos, reservorios de agua, presas, etcétera, ¿no? Estas cianobacterias son componentes importantes son productores primarios y son componentes importantes de los ciclos biogeoquímicos de elementos como el nitrógeno o el carbono. Sin embargo, debido a diferentes factores como el cambio climático, en este caso que es el calentamiento global, o los procesos de eutrofización antropogénica, que es el incremento desmedido, la contaminación con exceso de nutrientes en estos cuerpos de agua, pues esos organismos proliferan de manera desproporcionada, proliferan de manera sin control, generando florecimientos nocivos de cianobacterias, ¿no? En esta gráfica se observa un florecimiento de cianobacterias intensos en el lago cráter de Santa María del Oro, Nayarit. Y bueno, una característica de estos florecimientos pues son la formación de tapetes en la superficie de los cuerpos de agua, tapetes de biomasas de cianobacterias o parches scums, formación de espumas en las orillas de estos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, estos florecimientos de cianobacterias se consideran nocivos ya que afectan de manera negativa a diversos aspectos que tienen que ver y están relacionados con la calidad del agua y los sitios donde se presentan estos florecimientos. Por ejemplo, en las cuestiones organolépticas, pues generan malos olores, afectan de manera negativa la cuestión paisajística del lugar, y también debido a la descomposición de toda esta materia orgánica que se está generando en los cuerpos de agua, pues generan condiciones de hipoxia o anoxia, ocasionando la muerte de organismos como los peces que necesitan pues el oxígeno disuelto en el agua para su sustento. Sí, otro aspecto negativo pues de estos florecimientos es que afectan la calidad del agua y pues se evita el consumo de agua que provenga de estos cuerpos de agua con estos problemas de florecimientos, ¿no? Entonces, todo este conjunto de problemas, de consecuencias de los florecimientos de cianobacterias pueden afectar de manera negativa estos cuerpos de agua y llevándolos a la clausura o al cierre parcial de estos lagos, ¿no? Y esto pues puede derivar en un problema social, socioeconómico, cuando estos cuerpos de agua pues son importantes íconos turísticos, son importantes fuentes de ingresos para las personas que residen en ellos, ¿no? Entonces puede haber la disminución pues, de ingresos económicos y derivar en diversos problemas sociales, como la falta de empleos, la falta de pagos, cierre temporal de los prestadores de servicios, etcétera, ¿no? Sin embargo, una de las principales consecuencias de los florecimientos de cianobacterias se presentan cuando los géneros que producen estos florecimientos son productores de cianotoxinas, ¿no? Estas cianotoxinas pues son compuestos bioactivos, son metabolitos secundarios de estas cianobacterias que para ellas pueden cumplir un propósito biológico, ¿no? Pero para otros grupos de organismos, pues tienen efectos tóxicos. De todas ellas, las tres principales cianotoxinas, pues son las neurotoxinas. En este grupo podemos tener a la anotoxina A, a la saxitoxina y análogos. Estos grupos de toxinas pues afectan, como se menciona su nombre, pues afectan el sistema nervioso, ¿no?
Pueden afectar también la función de los diferentes órganos y en ciertos casos ya de intoxicaciones agudas, pues puede generar la muerte por un paro cardiorrespiratorio. Hay otro grupo de neurotoxinas que también están relacionadas con la esclerosis lateral amiotrófica o el Alzheimer, ¿no? Entonces, este grupo de toxinas afecta principalmente todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, ¿no? Otro grupo de cianotoxinas precisamente son las citotoxinas. En este caso, cito es de célula, entonces quiere decir que estas toxinas afectan principalmente a las células de manera general, pero en algunos estudios se ha demostrado que los riñones y el hígado son los órganos que principalmente se ven afectados por este grupo de toxinas, ¿no? Lo que ocasionan estas citotoxinas es la disrupción de los procesos celulares y ocasionan la necrosis ocasionan la necrosis de estos tejidos derivando en una falla renal o en una falla hepática. Y finalmente, pero no menos importante, el grupo de las hepatotoxinas. Estas se componen principalmente por microcistinas y nodularinas y lo que ocasionan son la necrosis de los hepatocitos de las células del hígado, ya que son su órgano blanco, y pueden derivar en la muerte por una falla hepática o un choque hipovolémico, ¿no? Que es derivado de hemorragias internas masivas. En este caso, nos vamos a centrar solamente en el grupo de las microcistinas, que es el grupo con el que hemos estado trabajando aquí en Santa María del Oro, perdón. El grupo de las microcistinas, pues son una familia muy grande que cuenta con más de 200 análogos moleculares y se conforman por 7 aminoácidos cíclicos. Estos aminoácidos pueden cambiar en su configuración, pueden cambiar estos aminoácidos o pueden cambiar algún aspecto de la molécula, ¿no? Pueden estar metiladas, pueden tener grupos carboxilo, etcétera, ¿no? Estas microcistinas pueden generarse por más de 30 especies diferentes de cianobacterias, de las cuales la principal productora es Microcistis aeruginosa. Esta cianobacteria, Microcistis aeruginosa, es la principal formadora de estos florecimientos de cianobacterias, de estas proliferaciones alrededor del mundo. Es una cianobacteria cosmopolita y predomina en cuerpos de agua eutróficos, quiere decir en cuerpos de agua que están contaminados con una carga alta de nutrientes o que están en ese proceso de eutrofización. Esta cianobacteria, estas colonias que forma esta cianobacteria de aproximadamente 6 o 7 micras, pueden ser visibles a simple vista en el agua, ¿no? Entonces forma colonias de hasta algunos milímetros de tamaño. Y forma diferentes tipos de colonias, ¿no? Forma colonias clatradas, como son las imágenes superiores de su ventana, forman colonias clatradas o forman colonias en forma de esferas, ¿no? Las microcistinas también son un grupo de toxinas, pues que son muy estables, ¿no? Como dice el meme, son moléculas muy macizas, ya que se han realizado estudios y se ha demostrado que son estables a temperaturas superiores a los 300 grados centígrados, ¿no? Y por lo cual resisten al proceso de la cocción de los alimentos. Quiere decir que si un alimento está contaminado con microcistinas y uno pues lo cose, se somete al proceso de cocción, pues las microcistinas van a seguir en estos alimentos, ¿no? No es una molécula que se degrada con el calor, no es una molécula termolábil. Y por esta misma estructura cíclica, pues que le confiere esta estabilidad ambiental, es porque persiste en los sistemas acuáticos durante semanas o incluso meses, aún después de los florecimientos de cianobacterias.
Y precisamente en estos sistemas acuáticos donde se generan estos florecimientos, las principales vías de exposición a estas cianotoxinas son las actividades acuáticas, principalmente por los aerosoles que entran en contacto con nuestras mucosas, llámese las mucosas de las vías respiratorias, la conjuntiva o la piel, y nos pueden generar irritación. O durante el nado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se mete a nadar, es posible que trague un poco de agua y puede ser agua contaminada con esta toxina, o puede ser biomasa, pueden ser las células de cianobacterias que generan esta toxina y nosotros las consumimos. Y precisamente del consumo viene la principal vía de exposición o de intoxicación a estas toxinas, ya sea a través de la ingesta accidental, nadando o bebiendo agua contaminada. Y en el caso de nosotros, los humanos, pues al momento de beber agua contaminada que creemos que está purificada, o consumir alimentos que provengan de estos sistemas acuáticos y que estos organismos presenten cianotoxinas, ¿no? Y precisamente de esto pues viene la bioacumulación y la biomagnificación de estas microcistinas, recordando que la bioacumulación es la captación de un contaminante a partir del ambiente sobre un organismo, ¿no? Y la biomagnificación pues es la acumulación sucesiva de este contaminante a través de la cadena trófica. Como lo podemos observar en la gráfica, tenemos el consumidor, que es la tilapia. La tilapia es un organismo omnívoro, pero también tiende a ramonear las algas perifíticas o a consumir plancton que está flotando libre en el agua, ¿no? Entonces, acumula la microcistina, y cuando la lobina se come a la tilapia, pues recibe las microcistinas que tiene la tilapia acumulada, ¿no? Y al final del día, pues estos organismos se pescan y nos comemos un delicioso chicharrón de pescado a la orilla de nuestro lago, ¿no? Siempre estos fenómenos están, el cuidado más bien de la presencia de estas toxinas en los ecosistemas acuáticos, pues tienen que ver con que nosotros muchas veces somos el último eslabón de estos sistemas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nosotros somos los consumidores finales, y nosotros podemos estar consumiendo estas toxinas. Entonces, a partir de ya en este punto, pues ustedes podrán decir, Iván, ¿por qué nos estás hablando de problemas de algas cuando nosotros somos veterinarios? Bueno, porque la presencia de estos florecimientos toxigénicos y la presencia de estas toxinas, pues no se limitan a los sistemas acuáticos, ¿no? Como se puede observar en la gráfica, estas microcistinas, bueno, en general las cianotoxinas pueden transferirse a diferentes ecosistemas, pueden ser acumuladas por diferentes tipos de organismos, pueden acumularse en plantas, pueden acumularse en los sistemas agronómicos. Si ustedes riegan el agua con estas toxinas, sus plantas las van a absorber y las van a acumular. Pueden absorber las moluscos bivalvos, pueden absorber las crustáceos, peces, mamíferos marinos, anfibios, aves de los ecosistemas ribereños. Estos son los ecosistemas que están a los costados de los cuerpos de agua. Y bueno, si son organismos que se destinan al comercio, pues estos pueden ser transportados a mercados locales, a otros estados, incluso pueden ser transportados a otros países. Entonces, las microcistinas pues no se quedan, no son un fenómeno exclusivo de los sistemas acuáticos. Recordemos que todos necesitamos agua para poder sobrevivir. Y en este sentido, pues también estas microcistinas pueden ser transferidas a los sistemas agropecuarios. Llámese también a los sistemas pecuarios, donde si tú le das de beber agua contaminada con estas cianotoxinas a tus animalitos de mascotas o de granja, pues puedes estarlos intoxicando. Y bajo este enfoque,
pues pueden presentarse intoxicaciones agudas, ¿no? Como en este caso se presenta un hígado de cerdo con necrosis hepatocitos ocasionados por estas microcistinas. Y también existen reportes de casos donde se presentan una mortandad masiva de organismos salvajes. Uno de los principales casos sobresalientes de organismos salvajes pues se presenta en California, en las costas de California, en Estados Unidos, donde se reportó el deceso de 21 nutrias marinas. Se encontró en las necropsias que estos animalitos presentaron ictericia y hemorragias internas masivas debido al consumo de microcistinas. Y aquí es donde empieza el trabajo de investigación un tanto detectivesco. ¿Cómo es posible que estos organismos hayan ingerido estas microcistinas si en la costa no hubo un florecimiento de microcistinas como tal? Bueno, hablando del fenómeno de bioacumulación, las responsables de haber bioacumulado estas microcistinas pues fueron las almejas, ¿no? Los moluscos bivalvos principalmente tienen la capacidad de absorber grandes concentraciones de microcistinas. Entonces, las nutrias consumen los moluscos bivalvos, en este caso las almejas, y es así como ellas se contaminan. Pero ¿cómo absorbieron, cómo bioacumularon las almejas estas cianotoxinas? Bueno, pues precisamente en esta pequeña bahía viene está cerca de la desembocadura de un río, donde río arriba hay un reservorio de agua que presentaron diversos problemas de florecimientos precisamente de microcistis y las toxinas fueron arrastradas río abajo, donde fueron acumuladas por las almejas. Posteriormente, en Sudáfrica, entre los años 2005 a 2010, ocurrió una epidemia ecológica donde hubo una mortandad masiva de decenas de cebras, ñus, rinocerontes blancos, impalas, chitas, leones. Y en las necropsias, pues se encontró que lesiones en el hígado y posteriormente estas lesiones que corresponden a intoxicación por microcistinas, pues fueron confirmadas posteriormente en los análisis de laboratorio. Continuando con este trabajo detectivesco, pues se encontró que en los reservorios cercanos a los cuerpos de estos organismos, pues se presentaron florecimientos de microcistis, que es la principal productora de microcistinas. Otro caso sobresaliente ocurrió en Portugal, donde un grupo de vacas bebieron agua de un estanque con microcistis y pues el resultado es este, ¿no? 20 vacas murieron en tan solo 19 horas y posteriormente fallecieron otras 5 vacas. De nueva cuenta, el trabajo detectivesco permitió rastrear el origen de estos decesos y pues se encontraron con diferentes signos como lo son la distensión abdominal, diarrea, hemorragias, espuma con sangre, mucosas con sangre, diarrea con sangre. Entonces, posteriormente los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de microcistinas en el hígado de estos organismos, ¿no? Entonces, estos organismos fallecieron porque consumieron agua proveniente de un cuerpo de agua con estos problemas de florecimientos de cianobacterias. Y otro caso importante pues ocurrió hace un año, hace poco más de un año. Me acuerdo muy bien porque hubo mucho impacto en las redes sociales, en internet, donde se reportaba el fallecimiento de aproximadamente 330 elefantes en Botswana. Entonces, pues de nueva cuenta las investigaciones del lugar, pues concluyeron que estos elefantes fallecieron por el consumo de cianobacterias y microcistinas. Entonces, como
como en resumen se podrán dar cuenta, pues estos casos no solamente quedan en los sistemas acuáticos, sino que también impactan y perjudican la vida silvestre y pues también los animales domésticos. Entonces, pues los problemas de algas sí tienen que ver también con las ciencias veterinarias, principalmente porque en México estas investigaciones de los florecimientos de cianobacterias donde son más frecuentes y las microcistinas son pues las cianotoxinas que se presentan en más frecuencia en estos cuerpos de agua son más comunes. En este sentido, solamente existen 2 trabajos de microcistinas en donde se analiza la presencia y la bioacumulación en organismos acuáticos, ¿no? El primero es en el lago Zumpango, en el Estado de México, donde encontraron las microcistinas a lo largo de toda la cadena trófica de este lago, reportando que las mayores concentraciones las presentan los charales, perdón, la presentan los charales, haciendo énfasis en que si bien el hígado es el órgano blanco de las microcistinas, ¿qué pasa cuando uno consume el organismo en su totalidad, como en el caso del charal? Recordemos que cuando nosotros comemos nuestros charalitos con limón y sal, pues consumimos todo el animal, ¿no? No solamente consumimos una porción. Entonces, de esa manera nosotros podríamos estar consumiendo cantidades importantes de microcistinas. El segundo reporte es en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán, donde de nueva cuenta se realiza el análisis de las microcistinas en la cadena trófica de este lago y pues encontraron que las carpas de ese lago están acumulando microcistinas, ¿no? Entonces, estas investigaciones, si bien son escasas, hacen énfasis en que en México hay un desconocimiento sobre estos fenómenos de los florecimientos de cianobacterias y la presencia de microcistinas en ellos, así como la bioacumulación en los organismos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando tanto en los organismos de los sistemas acuáticos como los organismos, por ejemplo, los que son mascotas o de origen pecuario y que están siendo expuestos a estos organismos y a estas toxinas? Además, no nos olvidemos de la bioacumulación y la transferencia. Esto tiene que ver más en el sentido de que, ¿qué es lo que les estamos dando de comer a nuestros animales, ¿no? Una manera de compararlo son con las aflatoxinas. Recordemos que las aflatoxinas, pues son toxinas producidas por diferentes hongos que se reproducen principalmente cuando son el ensilaje del ganado, pues es almacenado, ¿no? Ya sea pastura o sean granos. Y las aflatoxinas pueden encontrarse en productos hasta la leche, queso, entonces en diferentes productos de origen vacuno, ¿no? En este caso, hablando específicamente en el origen vacuno. Entonces, si eso pasa con las aflatoxinas, que ya están más o menos reguladas, ¿qué es lo que está pasando con las toxinas de cianobacterias? Que pues recordemos que el agua es un vital líquido y es necesario tanto para nosotros como para las producciones en masa de diferentes tipos de ganado. Y como les comentaba, pues no nos olvidemos de la transferencia, ¿no? Si bien son escasos los reportes en México y en el mundo, son reportes que solamente están enfocados a la descripción de estos decesos de los organismos. No hay reportes, no hay demasiados, no hay más bien, hay escasez de reportes sobre qué es lo que está pasando con los diferentes organismos, tratándose de un congreso de ciencias veterinarias, pues qué está pasando con los organismos domésticos o destinados al consumo humano y que están expuestos a estas cianotoxinas, recordando de nuevo que al final nosotros somos los consumidores topes de estos sistemas. Y por si fuera poco, en México, como casi no pasa, las microcistinas no están reguladas todavía. Por lo cual ninguna autoridad sanitaria está
está obligada a realizar análisis de calidad del agua sobre estas toxinas, ni de los alimentos, ni de las aguas recreativas, ni del agua que se le da de beber a los animales, ¿no? Entonces, si bien no están reguladas en México, cuando se realiza investigación en países donde no están reguladas bajo sus normativas nacionales, se consideran los valores guía de la Organización Mundial de la Salud. Esto con respecto solamente al análogo microcistina LR, que es el análogo de las microcistinas que ha sido más estudiado y que cuenta con más estudios o ensayos toxicológicos, ¿no? Entonces tenemos que para el agua de consumo humano los límites son de 1 microgramo por litro de agua para considerando los efectos crónicos a largo plazo y 12 microgramos por litro de agua a corto plazo, ¿no? Considerando los posibles efectos agudos que se pueden tener al momento de estar expuestos a estas cianotoxinas. Por otro lado, para el agua recreativa, los límites son 24 microgramos por litro. Sin embargo, recordando lo que anteriormente se comentó, cuando uno realiza actividades acuáticas, siempre, pues es muy común que uno beba da un trago de agua cuando está nadando, cuando se echa un chapuzón, que ingrese agua en nuestras vías respiratorias, en nuestros oídos. Entonces, pues esos 24 microgramos, pues están rebasando por mucho el agua, lo que se consume por agua de consumo humano, ¿no? Y finalmente, para el caso de los alimentos, la OMS dice que la ingesta diaria tolerada es de 0.04 microgramos por kilogramo de peso de una persona al día, ¿no? Entonces, estos son los valores guía de la Organización Mundial de la Salud que se toman en cuenta. Diferentes países tienen sus propios límites guías, sus propias normativas, y estos solamente sirven como, pues si bien lo dice su nombre, guía para tomar decisiones sobre la contaminación de estos cuerpos de agua, ¿no? En cuanto a los análisis de las microcistinas, son dos principalmente. El primero corresponde a los ensayos inmunológicos, es decir, pruebas ELISA, son ensayos competitivos, o la inhibición de las fosfatasas. Estos son ensayos que se consideran rápidos, pero no son específicos, es decir, no dice qué variante de las microcistinas, qué análogo está presente en tus muestras. Por otro lado, los análisis que son específicos y precisos son los ensayos analíticos, bueno, los análisis analíticos, como lo es la cromatografía líquida, acoplada ya sea a un espectrómetro de masas o a un detector UV-Vis. Estos son más específicos y son más precisos y también son más sensibles a detectar pequeñas cantidades de esta toxina, ¿no? Sin embargo, ambos tipos de análisis pueden ser utilizados para muestras de agua, para muestras de biomasa de los florecimientos, para tejidos de los animales y claro, cada uno cuenta con su propio método de extracción de estas toxinas y cuantificación. Finalmente, pasando a las recomendaciones, pues en cuanto a nosotros, hay que evitar el uso de cloralex, bueno, de cloro, sin mencionar marcas, y de algicidas. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza estos productos, se libera la toxina que está al interior de la célula. Las microcistinas son endotoxinas. Entonces, cuando uno utiliza estos productos, se libera la toxina y pues podemos tener un problema mayúsculo, ¿no? Como dice el dicho, el remedio suele ser más caro que la enfermedad y nos podríamos estar exponiendo a altas concentraciones de estas cianotoxinas. Lo único que nos queda hacer es evitar el uso de agua provenientes de estos cuerpos, de estos reservorios con problemas de florecimientos y evitar el ingreso, ¿no? Evitar el consumo también de organismos que provengan de estos cuerpos de agua.
Si bien es necesario establecer monitoreos constantes para determinar si las especies presentes en los cuerpos de agua son tóxicas, no son tóxicas, o si hay presencia de o en qué cantidad de microcistinas, pues sí es recomendable que si no se cuenta con la información, pues no se meta uno al cuerpo de agua a realizar estas actividades. Y en cuanto a nuestras mascotas o animales de granja, pues evitar que estos pues consuman agua de estos lugares y también se metan, ¿no? Aquí en México no ocurre, pero en otros países donde estos problemas de florecimiento son cada vez más comunes, sí hay restricciones, hay avisos sobre la presencia de estos florecimientos de cianobacterias. Incluso estos letreros te dicen cómo reconocer un posible florecimiento, ¿no? La pérdida de transparencia del agua, la presencia de natas, la presencia de espuma, la presencia de parches verdes, y también te da recomendaciones de que si tú has visto que tu perro, bueno, que tu mascota consumió o estuvo expuesto a florecimientos, estar atento a signos como los vómitos, orina o diarrea con sangre o negra, fatiga, dificultad para respirar, y para que acudas con tu médico veterinario. Lamentablemente, estas cianotoxinas no tienen antídoto, y afecta principalmente a la cantidad de toxina que tu mascota o tu animal haya consumido, y pues al peso de este, ¿no? Entonces, dependiendo de la dosis, es el daño que puede ocasionar a tu mascota. Otros signos o síntomas más generales de intoxicación por estas microcistinas, pues corresponde a la irritación de la piel o mucosas, como lo habíamos mencionado, tos, náuseas, dolores musculares, dolores abdominales, neumonía, diarrea, falla renal, falla hepática, y es más común en los animalitos las convulsiones o el vómito. Y bueno, si ustedes sospechan de alguna proliferación de cianobacterias, pues para empezar, reconocer una proliferación, como les mencionaba, la presencia de natas, la presencia de parches verdes, de espuma, y si es posible que se haya sido una proliferación tóxica, tratar de ubicar organismos muertos, ya sean dentro o fuera del agua. Dentro del agua, pues pueden ser peces, pueden ser anfibios, reptiles, como las tortugas, pueden ser también alrededor de los cuerpos de agua, aves, encontrar muertes masivas de animales silvestres como mapaches o vacas, ya en el caso de los sistemas pecuarios. Y siempre es recomendable tratar de realizar la identificación de las especies. Sabemos que no en todas partes hay personal capacitado que tenga el equipo, un microscopio o el conocimiento para la identificación de especies tóxicas, y pues también se recomienda hacer análisis para determinar la presencia de cianotoxinas cuando se confirme una posible especie tóxica en estos florecimientos, ¿no? Y por último, me queda más que invitarlos al lago cráter de Santa María del Oro en el estado de Nayarit. No siempre tenemos estos problemas de florecimientos de cianobacterias, y en ocasiones tenemos espectáculos como el que están viendo en su pantalla, que es pues un cambio azul turquesa de este cuerpo de agua. Y finalmente me queda más que agradecer a la Universidad Autónoma de Nayarit y a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por la invitación al Congreso Virtual del Departamento de Ciencias Veterinarias y al Centro de Ciencias Agropecuarias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestro Iván Salazar. Es una plática sobre un tema muy interesante, y creo que pues prácticamente está todavía muy desconocido. Hay poca información sobre eso, al menos yo no lo conocía. Había escuchado algo, pero tanta información como la que nos acabas de presentar, la verdad la desconocía.
Y pues bueno, vamos a continuar con la parte de preguntas. Por aquí hay algunas. Y bueno, pues les sigo recordando a los asistentes virtuales que está disponible el chat para que puedan plantear ahí todos sus comentarios, inquietudes, dudas, preguntas que tengan en relación a este tema. Y bueno, la primera pregunta, maestro, dice, ¿cómo se podría minimizar el riesgo de que los alimentos para consumo humano están infectados con microcistinas o más bien contaminados con microcistinas? Minimizar el riesgo de que se contaminen, o bueno, en el primer sentido de que se contaminen, pues es evitar, por ejemplo, en los vegetales, es evitar el riego de estos con fuentes de agua que donde sospechemos que se presentan estos florecimientos, ¿no? Prácticamente si en tu cuerpo de agua hay natas espesas en la superficie, pues evitar regarlos, ¿no? Como les mencionaba, es complicado tener siempre a alguien a la mano que haga la identificación de las especies que determine que sea una especie tóxica, ¿no? Y en cuanto a nosotros, pues nos queda, es muy difícil seguir a veces el rastro pues de organismos como la tilapia, por ejemplo, que no haya estado en contacto con esto, ¿no? Para esto es necesario que se legisle y que se normative, pues, la presencia de estas cianotoxinas en estos cuerpos de agua para que sean monitoreados constantemente y cuando se presente un fenómeno de estos, por ejemplo, en el lago Santa María del Oro, pues se imponga un tipo de veda, un tipo de restricción, ¿no? Momentánea, ¿no? Porque también las restricciones a largo plazo pues afectan a todos, ¿no? Principalmente de las personas que es su sustento. Así es. Muy bien, otra pregunta. Dice, ¿hay alguna manera de eliminar estas cianotoxinas de los alimentos, ya sea como desinfectar o algo parecido? Pues de los alimentos, no. Les mencionaba que pues resisten a los procesos de cocción. No son toxinas que sean termolábiles. No se desintegran con el calor, no se rompe la estructura molecular con el calor. Entonces, pues sí es muy difícil en los alimentos eliminar estas toxinas. No se recomienda usar cloro o algún tipo de situación particular, ¿no? Eh, pero pues es muy difícil descontaminar estos alimentos, ¿no? Cuando ya están en la mesa, cuando, por ejemplo, hablando de hortalizas o vegetales o los propios animales, cuando no son intoxicaciones agudas, estos organismos tienen la capacidad de eliminar paulatinamente estas toxinas. Entonces, como lo mencionaba, si se impusiera algún tipo de veda, podríamos esperar a que estos animales depuren o a que los vegetales depuren las microcistinas para tratar de asegurar que por lo menos las concentraciones sean mínimas. Ok, muy bien, maestro. Entonces, en el caso de animales, bueno, todo lo que tenga hígado, pues ya nos quedó claro que es órgano blanco de estas cianotoxinas, perdón. Ahora, cuando este tipo de toxinas ingresa a un individuo, a un organismo, ¿hay información o qué tanta información hay sobre los procesos de biotransformación de estas cianotoxinas como un mecanismo de defensa del mismo organismo para tratar de eliminarlos? ¿O cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Qué información hay? Sí, pues hay, de manera general, por ejemplo, en plantas se forman vacuolas para eliminar estas moléculas. Y en cuanto a animales, si bien los organismos acuáticos son más resistentes a tolerar altas concentraciones de estas toxinas, también lo son más eficientes en su depuración. Por ejemplo, cuando se ingresan las toxinas y llegan al hígado, lo que ocurre en el hígado pues son biotransformaciones de fase 2, que quiere decir conjugación con glutatión sí, para hacer más polar la molécula y tratar de depurarla ya sea vía orina o vía heces.
Sin embargo, aquí ocurre algo muy interesante. Bueno, esto ocurre tanto en animales acuáticos como en terrestres, ya que este proceso de depuración pues es propio de los animales, ¿no? Todos los tenemos, incluidos nosotros. Entonces, aquí ocurre algo muy interesante. A pesar de que la molécula se hizo más polar por esta conjugación con glutatión, eh, queda activa todavía la parte que interactúa con las fosfatasas Ujú. en los hepatocitos del hígado y siguen siendo tóxicas. Sí, hay reportes que dicen que cuando se excretan vía orina o vía heces, estas toxinas pueden ser 10 veces menos tóxicas, pero no dejan de ser tóxicas, ¿no? Entonces, sí existe, sí está reportado cómo se eliminan, cómo se depuran estas microcistinas. Ujú. Muy bien, es muy alarmante esto que me mencionas, Olga, porque, bueno, yo estoy más relacionada con la parte de micotoxinas. Ujú. Entonces, ahorita mencionas en ese proceso de conjugaciones o reacciones de conjugación en el caso de fase 2, mencionas lo que es el glutatión reducido. En este caso, esos compuestos bioactivos que todavía presentan o quedan de las cianotoxinas, hay probabilidad pues de que desarrollen cáncer estas cianotoxinas. Sí, la Agencia de Investigación para el Cáncer las clasifica como probables carcinógenas en humanos. Ok. Si bien esta clasificación es del 2010 todavía, Ujú. es necesaria una actualización. Hay diversos reportes en donde detallan los procesos, bueno, más bien el tipo de daño celular que ocasiona las microcistinas al interior de la célula, empezando por la disrupción de los procesos celulares, Ujú. daño al ADN, son genotóxicas, daño a los componentes de reparación del ADN, este, eh, y también se clasifican como compuestos electrofílicos reactivos, ¿no? Sí. Entonces, estos pueden causar pueden generar más bien especies reactivas de oxígeno y pueden dañar la mitocondria, pueden dañar diferentes organelos de las células y Ujú. pueden derivar pues en promoción tumoral, ¿no? Sí. Promoción de células iniciadas o pueden ocasionar eh, eh, estas mutaciones, ¿no? Sí, pueden ocasionar estas mutaciones. Ajá. Ok, sí, digo, esto es muy alarmante porque, bueno, estos mecanismos de daño que acabas de mencionar son muy parecidos a los que llevan a cabo lo que son aflatoxinas, que, bueno, puede haber un sinergismo entre cianotoxinas y este tipo de micotoxinas en los animales que llegan a consumir productos agrícolas contaminados con micotoxinas más agua contaminada con cianotoxinas. Y si cianotoxinas todavía no están reguladas, a diferencia de aflatoxinas, que ya hay Sí. mucha legislación al respecto. Entonces, sí es un problema, es un foco rojo que está ahí presente y que todavía no se ha hecho, no se ha trabajado mucho al respecto. Entonces, me surge otra pregunta, una duda. En el caso, por ejemplo, de rumiantes, ellos tienen lo que es la microbiota ruminal. Esas bacterias pues tienen la capacidad de llevar a cabo procesos de biotransformación. En el caso de cianotoxinas o de las cianobacterias, ¿habrá también bacterias parecidas que puedan estar presentes en esas aguas, en esos lagos, que de alguna manera ayuden a estos procesos de biotransformación para contrarrestar la acumulación de estas toxinas en estos sustratos? Sí, ahorita no recuerdo las familias de las bacterias que tienen la capacidad precisamente de utilizar las microcistinas como fuente de nitrógeno o fuente de carbono, ¿no? Para sus procesos internos. Además de bacterias en el ambiente que pueden degradar las microcistinas, también existen diversos hongos que tienen esa capacidad, ¿no? Ujú. Eh, este hongo famoso que se utiliza mucho para el control biológico, tricoderma, Ah, ok. no recuerdo la especie, pero el género tricoderma, perdón, tiene Ujú. esa capacidad, ¿no? de degradar microcistinas.
Sí, sería un tema interesante sobre mitigación o reducción de estas concentraciones de Ujú. toxinas en los cuerpos de agua. Me imagino pasar el agua a través de un bioreactor con estos organismos, ¿no? Que degradan la microcistina para reducir sus concentraciones. Así es. Ahora, en el caso de alimentos contaminados con micotoxinas, estos alimentos van para consumo animal. En ocasiones, bueno, se llegan a utilizar secuestrantes que están elaborados a base de arcillas, diferentes tipos de arcillas, zeolitas, bentonitas, aluminosilicatos. En el caso de estas cianotoxinas, ¿habrá algún producto similar, algo que ayude a secuestrarlas y evitar que no estén biodisponibles cuando algún organismo animal llega a consumir estas aguas contaminadas? Pues hasta el momento no he leído algo al respecto sobre estos secuestrantes. Eh, Desconozco en el caso de las aflatoxinas cómo es que utilizan estos secuestrantes y los mezclan con los alimentos. Entonces, al respecto, desconozco si hay algún tipo pues de agente secuestrante, Ah, ¿no? De agente quelante de estas microcistinas. Pudiera ser que sean eh, eh, moléculas polares que absorben estas microcistinas, ¿no? Porque las microcistinas, si bien son moléculas polares, tienen una parte que son no polares, ¿no? ok, sí, digo, eso va a depender mucho de las características fisicoquímicas que tienen las cianotoxinas. Es por eso que mencionas la parte del cloro, ¿verdad? Que es un cáustico que no hay que utilizar en el agua porque, bueno, pues eso favorece, me imagino que la cuestión metabólica de las cianobacterias para que haya producción y liberación de estas sustancias al agua. Pero no sé, yo creo que es otro campo, ¿verdad? Que hay que estudiar Es, para ver cómo se remedia este problema, ¿sí? Bueno, por aquí tengo otra pregunta. ¿Hay algún dato sobre dosis letal media de estas cianotoxinas en alguna especie animal, ya sea en animales de producción, en humanos? Por ahí diste algunos datos, pero no sé si hay un dato así más específico de dosis letal media para sí, estas me cianotoxinas. parece que en los ensayos con ratones, eh, Ajá. en cuanto a la microcistina LR, la dosis letal media son 50 miligramos por kilo de peso. Uy, no, sí es una cantidad Es muy poco, bastante, de hecho. sí, Y estas exactamente. concentraciones varían dependiendo del análogo molecular de esta microcistina. Algunas, no recuerdo ahorita específicamente el análogo, pero la más baja son los 50 miligramos y varían hasta 200 miligramos, me parece, por kilo de peso. Ok, y la dosis mínima a partir de la cual ya pudiera empezar a haber un efecto negativo en estos organismos. La Más, Loel, ajá, ajá, en este momento no conozco las concentraciones específicamente ajá, precisamente de la Loel, ¿no? ajá. Ok, y por ejemplo ahora, obviamente cuando hay intoxicaciones agudas, pues es muy obvio, ¿verdad? Empezamos a ver animales muertos y yo creo que ese es el signo más común característico de intoxicaciones agudas. ¿Qué tan frecuentes son estas intoxicaciones agudas comparadas, por ejemplo, con intoxicaciones crónicas, que esas pues son las más difíciles de identificar? Y más por estas características que mencionas sobre bioacumulación, biomagnificación. No sé qué tanta frecuencia haya entre un tipo de intoxicación y otro, o solamente es un solo tipo de intoxicación el más común, el que se presenta. Pues esa pregunta está difícil de contestar porque Ajá. en casos de países donde, por ejemplo, las microcistinas no están reguladas, tampoco hay en el sector salud un protocolo o una guía sobre
cómo identificar intoxicaciones por cianobacterias o una diarrea por una infección o una conjuntivitis bacteriana Ujú. o una otitis bacteriana o algún otro tipo de dolor, ¿no? Entonces, sí son difíciles de identificar tanto las crónicas como las agudas hasta que ya se presenta pues el deceso y se hacen las necropsias, ¿no? Por eso donde los casos más frecuentes que presenté, pues es donde ya se realizaron las necropsias y determinaron que fue a partir de eso, ¿no? No es tanto preventivo, sino ya cuando se realiza estos análisis ya de los cadáveres. Eh, Me parece que sí son frecuentes, principalmente esto va a depender nuevamente de la capacidad que tengamos nosotros de identificar estos florecimientos o estas intoxicaciones, ¿no? Entonces, como en México no son muy estudiadas, pues nosotros podríamos decir que la vaca falleció porque se cayó en un pozo, o porque comió un sapo, o cualquier otra cosa menos cianotoxinas, ¿no? Sí. Entonces, es una pregunta muy difícil de responder. Me parece que son más frecuentes las intoxicaciones crónicas que las agudas, ¿no? Porque atendiendo al dicho que muy feo que tenemos de que muerto el niño se tapa el pozo, pues no ha habido una noticia impactante o alarmante que hayamos tenido sobre alguna intoxicación aguda y que hayan fallecido personas o una mortandad masiva de animales, ¿no? En el caso de microcistinas. Entonces, me parece que las más comunes son las intoxicaciones crónicas. Sí, te hago esta pregunta, digo, porque prácticamente ese problema que acabas de mencionar de que es muy difícil diferenciar, identificar estos dos tipos de intoxicaciones, es el mismo problema que hay con micotoxinas, principalmente con aflatoxinas. Hay algunas otras micotoxinas que no son tan tóxicas como son aflatoxinas y que es fácil de identificar o los problemas que causan luego no son tan letales, severos, graves. Pero yo creo que sí es importante, digo, tanto en el caso de cianotoxinas como de micotoxinas, desarrollar estrategias o herramientas de diagnóstico que nos permitan empezar a identificar este problema. Pero digo, si aún así micotoxinas, que es un campo que ya está muy estudiado, realmente todavía no llegamos a esa parte. Ahora en el caso de cianotoxinas, pues todavía tienen mucho trabajo por hacer. Esperamos Así que es. haya todavía gente que se interese y que entre en este campo porque es lo que se necesita, gente que esté Así interesada es. en este campo de estudio. ¿Sí? Muy bien, maestro. Entonces, ya para terminar, ya prácticamente se nos agotó el tiempo. Nuevamente te agradecemos, sí, a nombre del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a nombre del decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, del jefe de Departamento de Ciencias Veterinarias, que hayas aceptado participar en este congreso. Y estuvo muy interesante tu plática. Digo, no sé si ya para terminar esto quieras comentar algo adicional. Pues haciendo alusión a su comentario de que siempre hace falta alguien que se dedica a esto, pues está la invitación, ¿no? No solamente conmigo, sino que también despertar el interés, precisamente es este tipo de eventos, despertar el interés en los estudiantes para diversificar las diferentes aristas en cuanto a los temas de investigación, ¿no? Entonces, a lo que se pueden dedicar, ¿no? Entonces, pues solamente haciendo esa invitación de que eh, los problemas no son específicos de un sistema, ¿no? Entonces, se pueden compartir, se pueden distribuir a los diferentes sistemas, a todos los sistemas les puede pegar este fenómeno y pues ahí están las diferentes líneas de investigación. Ok, bueno, pues muchas gracias, maestro Iván, por todos tus Gracias. comentarios, tu plática, todo, por atender las inquietudes. Y bueno, pues esperamos que avances todavía más Sí, en este gracias. campo. Y bueno, pues gracias a todo el público virtual por presenciar esta plática, por sus intervenciones. Y bueno, pues el día de hoy es el último día de este congreso. Esperamos y maestro Iván, a lo mejor en próximas ediciones también contar nuevamente con tus participaciones. ¿Sí? Sí, Bueno, claro que pues, sí. Muchas gracias.
No, gracias a ti y gracias a todos los asistentes. Que tengan un excelente día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.